orar un momentito y luego de eso, pues entonces entramos de lleno a nuestra enseñanza. Me acompaña, por favor. Padre, en el nombre que está por encima de todo nombre, en el nombre de nuestro Rey, Redentor, Salvador, en el nombre de Cristo Jesús, regresamos nuevamente al trono de tu gracia. Sabemos que tenemos audición, sabemos que podemos entrar confiadamente, así lo hacemos. Tú eres nuestro Abba Padre, nosotros somos tus hijitos. Tú te gozas de que cuando nosotros venimos a ti, Señor, que lo hagamos con la certeza, la seguridad plena de que hemos sido adoptados y que tú nos has limpiado y que tú nos has justificado, Señor, y que podemos venir confiadamente y presentar, Señor, delante de ti nuestra ofrenda de oración, Padre Santo, y súplica y de alabanza, Señor. Te alabamos, quisiéramos poder saber alabarte mejor, Señor. Hemos tratado de adorarte con nuestra presencia en el día de hoy, con nuestra presencia en la escuela bíblica, Señor. Tratamos de adorarte por medio de estos cánticos que hemos hecho y ahora continuamos, Señor, adorándote aún más. La máxima expresión de la adoración está en la proclamación de tu palabra, Señor, y en la forma en que respondamos a la misma, Señor. Así que te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes y que lleves todo pensamiento cautivo a la persona de Jesucristo. Ayúdanos a ver a Cristo, Señor, que no salgamos de aquí sin ver a Cristo y que nuestro compromiso y nuestra entrega y nuestro amor a través de esta enseñanza sean recalibrados, Señor, y que cuando salgamos hagamos los ajustes que tengamos que hacer para que nuestra adoración, nuestro servicio, nuestro amor para el Rey de Reyes, Señor y Señores, sea de excelencia, Señor, y que anhelemos, Señor, su regreso lo más pronto posible, Señor. Así que nos arrojamos a tus pies, Espíritu Santo de Dios, para que tú nos dirijas. Abre, por favor, los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, con humildad, con agradecimiento y con fe, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 8. En los últimos 3 meses hemos estado considerando el contenido de Segunda de Timoteo, esta última carta que el apóstol Pablo escribe a su discípulo, a su hijo amado espiritual Timoteo. Pablo escribe esta misiva, esta epístola con el propósito primero de levantar el ánimo de Timoteo y con el propósito de recordarle a Timoteo aspectos esenciales en cuanto a cómo él podía lidiar, enfrentarse, bregar, luchar con los distintos maestros, profetas, falsos que habían penetrado y que continuaban penetrando la iglesia. En el día de hoy vamos a enfocarnos, como ya mencioné, en este párrafo corto que está contenido en los versículos del 6 al 8 del capítulo 6 de Segunda de Timoteo. En esos versículos, que son breves, podemos ver la perspectiva que Pablo tenía en el momento en que Pablo está próximo a darle la cara a ese enemigo que cada ser humano tiene, que se llama la muerte. El título de nuestra enseñanza, si lo puede ver en la pantalla o lo puede ver en sus notas, está compuesto de 2 preguntas que son breves, en las cuales hay 2 palabras que son claves para nuestra enseñanza, y si logramos que usted pueda entender el significado de las mismas y el propósito de las mismas, es muy probable que esta enseñanza quedará grabada en su corazón y transformará definitivamente la forma en que usted se va a enfrentar al ocaso de su vida o a ese evento inevitable que le espera a todo el mundo, que se llama la muerte.
Hay dos palabras que nos llaman la atención, obviamente. El título de la enseñanza es fango o estrellas. Una pregunta. ¿Usted qué verá? Otra pregunta. Right? Las dos palabras que llaman la atención son la palabra fango y la palabra estrellas. Now, metafóricamente hablando, ¿verdad? No estamos hablando necesariamente de los seres celestiales, no de constelaciones ni nada de eso. Metafóricamente hablando, la palabra estrella tiene una connotación positiva. Si usted le dice a una persona, usted es una estrella, o esa persona es una estrella, hay una connotación positiva y se relaciona directamente con la adquisición de éxito en la vida, con la adquisición de victoria en la vida, con la adquisición de triunfos en la vida, con la adquisición de satisfacción en la vida. Por ejemplo, podamos decir, fulano de tal es una estrella, o sutano alcanzó el estrellato, o aquel individuo ahora fue exaltado o va a participar en el juego de estrellas. Right? So que hay una connotación positiva que lleva consigo la idea de triunfo, victoria, éxito, satisfacción. Por otro lado, la palabra fango tiene una connotación negativa y es normal relacionar la palabra fango con el fracaso, con la bajeza. Ese individuo está arrastrándose por el fango. Se utiliza esa frase para hablar de alguien que está viviendo en la bajeza. Fango también se relaciona con la palabra malograr, con decepción, desilusión. Fango, por lo regular, pues también puede asociarse con la palabra fiasco, pero sobre todo con la palabra derrota. Now, un escritor muy conocido aquí en los Estados Unidos llamado Frederick Landbridge habla, escuche bien por favor, que es importante para que podamos seguir la jornada que tenemos en el día de hoy en esta enseñanza. Landbridge habla acerca de dos hombres que estaban juntos en una prisión. Estaban juntos en una prisión, pero que mentalmente estaban inmensamente distantes el uno del otro. Físicamente juntos en una prisión, mentalmente distanciados por millas y cientos, miles de millas de distancia. Mientras ambos hombres miraban a través de los mismos barrotes de su prisión, uno podía ver solo fango, mientras que el otro solo podía ver estrellas. Pero me haya prestado atención, porque en el resto de la jornada, en el día de hoy, vamos a continuar hablando de ver estrellas y ver fango. Right? El asunto de ver fango, escriba esto en sus notas, por favor. El asunto de ver fango o ver estrellas, el asunto de ver algo exitoso, ver algo como un éxito, como un triunfo, una victoria, o como algo que provee satisfacción, y todo lo contrario al ver el fango. El asunto de ver fango o ver estrellas en realidad es un asunto determinado por nuestra perspectiva. Escriba eso, por favor. O, como decimos aquí en nuestra iglesia, por el color del cristal a través del cual miremos al mundo y nuestra vida. Nuevamente, el asunto de ver fango, usted y yo podemos estar en una misma circunstancia. Usted puede ver fango y yo puedo ver estrellas. Yo puedo ver estrellas, usted puede ver fango. Yo puedo ver triunfo, victoria, satisfacción, éxito. Usted puede ver derrota, usted puede ver fracaso, usted puede ver decepción, usted puede ver pérdida de tiempo. Ese asunto es determinado por nuestra perspectiva.
Ahí en las notas suyas una pequeña definición brevísima de perspectiva, la forma en que se contempla la vida y los asuntos del mundo. Podría decirse que responde a la palabra perspectiva. La forma en que ves tu realidad, esa es tu perspectiva. El punto de vista que tú tienes acerca de algo, esa es tu perspectiva. Nuevamente, la contemplación del mundo y los asuntos de la vida desde un punto de vista, eso es tu perspectiva. La forma en que el ser humano ve su realidad, la forma en que el ser humano considera este o tal o cual asunto es su perspectiva. Perspectiva también nos sugiere la idea de un marco de referencia y como decimos en la iglesia, perspectiva es el color del cristal a través del cual miro los asuntos de mi vida. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 8, por favor, no olvide lo que acabamos de decir, esta definición, esta diferenciación que hicimos entre estrellas y fango, perspectiva, porque lo que vamos a ver es algo que está íntimamente ligado con la perspectiva de este gran hombre de Dios que usted y yo conocemos como el apóstol Pablo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 6 al 8, encontramos al apóstol Pablo consumiéndose fango, pudriéndose fango en un calabozo, más fango. Un lugar donde el frío, la humedad, el fango y la suciedad cubrían todos los aspectos físicos de la existencia de Pablo. Piense calabozo, no la 33, aire acondicionado, televisión, no. Calabozo en el tiempo de Pablo, un agujero donde las condiciones eran paupérrimas, right? Así que en gran medida podemos decir que el calabozo, el frío, la humedad, el fango, la suciedad, las ratas, las cucarachas, en gran medida era algo simbólico, simbolizaba, reflejaba el tipo de vida que Pablo estaba viviendo en ese momento. Pablo está encerrado en un calabozo. Pablo está próximo a ser ejecutado. Escuche que es importante. A los ojos del mundo, en ese momento, del mundo que le conocía, a los ojos del mundo que conocía a Pablo, Pablo en ese momento es un don nadie. Y es un don nadie porque en un momento dado decidió abandonar todo su abolengo estatus social, religioso y económico y decidió dejar todo eso, abandonar todo eso para seguir a este llamado Jesucristo. Y como tomó la decisión firme de seguir a este Jesucristo, Pablo es considerado un don nadie porque había perdido, los que conocen un poquito acerca de la historia de Pablo, Saulo de Tarso y Pablo y todo lo que transcurre, pues saben que es correcto que por seguir a Cristo Pablo ha perdido todo su estatus financiero, lo perdió, todo su estatus social lo perdió, todo su estatus religioso también lo perdió. Así que la condición de Pablo es paupérrima, es desastrosa, es puro fango. Y ese fango que está viviendo es simbólico de cómo era la circunstancia de Pablo en ese momento. En adición a eso, fuera de Lucas, Pablo estaba privado de la presencia de amigos. Nadie podía venir a visitarle, compañeros tampoco. Pablo, de paso, la Escritura nos dice que había sido abandonado, traicionado por la inmensa mayoría de sus seguidores. La Escritura nos dice también que en ese momento barro, fango, mucho fango. Pablo está acusado de traición al gobierno romano, que no era una tontería. Pablo está experimentando desprecio de todo el mundo. Pablo está experimentando abuso intenso de parte de los carceleros. Fango. En adición a eso,
Muchos razonaban, escuche que es importante, porque en el día de hoy sería de la misma forma, en la inmensa mayoría de las iglesias, entre comillas, evangélicas, muchos razonaban que el estado miserable, fango, donde Pablo se encontraba en ese momento, era evidencia de que Dios no estaba con él, porque si Dios hubiese estado con él, no se encontraría en esa situación. Así que mientras Pablo se está consumiendo en esa prisión, nos dice la Escritura también que había toda clase de lobos religiosos que estaban haciendo trizas, estaban devorando todo el trabajo que Pablo había hecho en las distintas iglesias, en particular la iglesia donde está estacionado nuestro amado Timoteo. Para muchos, la situación y la inminente muerte de Pablo era el resultado de que Pablo tenía una teología que estaba equivocada. Y que si él se encontraba en las circunstancias que él se encontraba, era porque había pecado en la vida de él. Porque si alguien estaba representando a Dios, nada de eso habría de suceder. Espero que me haya entendido. Lo que estoy tratando es dejarle ver a usted las condiciones donde Pablo se encuentra para poder establecer un contraste entre fango o estrella. ¿Usted qué verá? Pablo tenía una circunstancia de fango, pero no estamos muy seguros, de hecho estamos totalmente seguros de que Pablo no contemplaba fango, Pablo contemplaba estrellas. ¿Alguien me entendió? ¿Se acuerda de los dos hombres que estaban en la misma cárcel, right? Y que miraban a través de las mismas barras, uno lo que ve es fango, otro lo que ve es estrellas, right? El punto aquí es que alrededor de Pablo había suficiente fango como para llenar el horizonte de cualquier persona. Pero sorprendentemente, alabado sea el nombre de Cristo, por eso oramos para que nuestro entendimiento fuese abierto y para que Dios nos llevara directamente a la persona del Señor Jesucristo. Sorprendentemente, aunque todo lo que le rodea es fango, 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 el apóstol Pablo levanta su vista y lo que ve son estrellas. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a ver un poco la porción bíblica, una exposición bien, pero que bien breve, porque es un pasaje que es bien conocido por toda la iglesia del Señor Jesucristo. Es 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 8. Comienza Pablo diciendo: ya yo estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Ya yo estoy sugiere la idea de algo que es inminente. Y en este caso lo que es inminente es la muerte. Está comunicando la idea de la inminencia y la proximidad de la muerte. Estoy próximo a ser sacrificado. ¿Okay? Estoy próximo, la idea de Pablo es: estoy próximo a ser derramado. La última gota de mi vida está a punto de ser vertida. Pablo, como hemos dicho tantas veces, por eso voy tan rápido, Pablo tenía en mente cuando dice esto: estoy próximo a ser sacrificado. En el idioma griego la palabra sería: estoy próximo a ser derramado. Porque Pablo tiene en mente el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Específicamente, Pablo tiene en mente la costumbre judía de derramar vino sobre la base del altar como parte del ritual del sacrificio de un cordero. A eso es de libación, de libation, right? A lo que Pablo se está refiriendo. Estoy próximo a ser sacrificado. La última gota de mi vida, de lo que queda de mí, mi último suspiro, estoy próximo a darlo. El tiempo, que es Kairos, época en particular, de mi partida, está cercano. La palabra partida sugiere
la idea de soltar las amarras de un barco para hacerse al mar. Sugiere la idea de levantar anclas, partida. Sugiere la idea de soltar las sogas y las estacas en una casa de campaña. Algunos de ustedes que alguna vez han estado acampando en un monte, in my case, I did it many, many times, cuando era joven, cuando era adolescente, y todo era chévere, pero estábamos deseosos de que llegara el momento de irnos, porque ya al tercer y cuarto día ya was no longer fun. Anhelábamos la comodidad de la casa, y cuando llegaba el momento de empezar a soltar las sogas y remover las estacas, era el tiempo de la partida, ¿verdad? Pues la palabra comunica la idea también de dejar un puerto para hacerse a la mar en una jornada. Pablo dice, el tiempo de mi partida, está cercano. Cercano quiere decir que ha llegado. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Perdón. Now, 3 frases son palabras singulares en el idioma griego. Cada una de ellas indica una acción completa que tiene resultados permanentes. Me refiero a la frase, he peleado, he acabado, he guardado. Otra vez, la combinación de estos verbos en griegos comunica la idea de una acción que ha sido completada, que todo lo que había que hacerse se hizo, que no había que añadirle absolutamente nada y que tenía resultados permanentes. Pablo considera completa su vida. Escuche que es importante, porque por la gracia de Dios, él había logrado todo lo que Dios lo había llamado a hacer. Logró todo lo que Dios lo había llamado a hacer, y en el contexto de 2 Timoteo, logró todo lo que Dios lo había llamado a hacer como soldado, como atleta y como guardián. He peleado noblemente la buena batalla, buena en sí misma, porque es lo que Cristo ha ordenado. Now, la batalla, como vamos a ver en un momento, tenía multitud de matices. Pablo dice, he acabado la carrera. Interesante que la idea aquí no es necesariamente de correr. Acabar la carrera es acabar una ruta que me fue asignada. Pablo dice, he acabado la carrera, he completado la ruta. Y muchos autores piensan que se refiere también a la ocupación, a la profesión que Dios lo había asignado a él para correr. He acabado, he corrido la carrera, pero la corrí en la ruta que Dios me asignó. He guardado la fe, he protegido, he cuidado, he predicado, he vivido la verdad y los parámetros revelados por Dios en su santa palabra. Versículo 8. Por lo demás, en cuanto a lo que resta por venir, me está reservada, porque está almacenada en un lugar seguro y bien protegido, la corona de justicia. No, corona no es como la de los reyes, que es de oro, esas cuestiones. En esencia, nos habla de la guirnalda de laurel que por lo regular se le otorgaba a los atletas ganadores de distintos tipos de competencias en aquel entonces. Dice que es la corona de justicia, porque probablemente aquí podemos estar 3 horas especulando a qué en realidad se refiere, pero para hacerlo corto, la justicia, la corona de justicia, implica que la justicia es la fuente de la corona, o que la naturaleza misma de la corona es la justicia. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre el particular. Así que Pablo dice, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez, el Señor Jesucristo, quien es nuestra justicia, y que, como todos sabemos, habrá de presidir lo que usted y yo conocemos como el tribunal de Jesucristo. Nos dice entonces que eso va a suceder en un momento particular,
una fecha en particular que bíblicamente se conoce como aquel día, en ese día, en aquel día. Es el día del regreso, es el día de la segunda venida de nuestro Señor. Así que Pablo dice, por lo demás, en cuanto a lo que resta por venir, yo estoy tranquilo porque a mí me tienen almacenada en un lugar seguro y bien protegido la corona de justicia. This is for me. Está lista, me está esperando. Y es Cristo el que me la va a dar en el día de su regreso. Pero entonces hay una coma y dice, y no solamente a mí. En otras palabras, que no esa corona de justicia no está almacenada, preparada y custodiada para los gigantes espirituales como Pablo, Pedro, Moisés y Abraham, sino también a todos los que aman su venida. En otras palabras, todos los verdaderos creyentes que han amado, que están amando y que seguirán amando el regreso del Señor. Ahora, el creyente verdadero ama, siempre ha amado y continuará amando el regreso del Señor, porque el regreso del Señor, la segunda venida del Señor, implica para nosotros algo que nosotros anhelamos, que nosotros quisiéramos en este momento que fuera, quisiéramos que fuera en este momento, que es la glorificación, ausencia total del pecado. Nosotros anhelamos, deseamos, amamos su venida porque estamos deseosos de escuchar de labios del Señor Jesucristo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahí está un poco de exposición en cuanto al pasaje. Vamos a ver entonces en las notas suyas la gloriosa declaración de triunfo personal del apóstol Pablo al final de su vida. La esperanza nuestra, me refiero a mí y a los que componemos el cuerpo de ancianos de nuestra iglesia, que pues nosotros al final de nuestra vida también podamos tener ese mismo tipo de declaración triunfal, personal, cuando llegue ese momento. Como vimos hace un momento, en este breve pasaje encerrado en estos 3 versículos, en realidad lo que vemos es una declaración gloriosa del triunfo personal de Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y lo que me espera es mejor todavía. De paso, es una profesión de fe. Pablo está expresando su fe en Dios, en su santa palabra. En el versículo 6, Pablo mira el presente y lo que ve son estrellas. En el versículo 7, Pablo ve el pasado y lo que ve son estrellas. En el versículo número 8, ve el futuro y lo que ve también son estrellas. Aunque lo que podría verse es fango, o quizás lo que otros verían sería fango, Pablo lo que ve son estrellas. Amén. El título de enseñanza es fango o estrellas. Cuando llegue el momento de encontrarse cara a cara con la muerte, ¿qué usted verá? Cuando venía en el automóvil me vino un pensamiento de algo que escuché hace mucho, pero que muchos años. Alguien predicaba acerca de cómo vas a morir. No si un accidente o de una enfermedad o lo que sea, sino cuál va a ser la condición espiritual tuya en el momento de la muerte. That was the question, right? Y parte de lo que la predicación, que me acuerdo más, es una ilustración que el individuo, el pastor, hace, y es de un lugar donde están exponiendo en un ataúd el cuerpo de una persona y gente está viniendo, era un cristiano que todo el mundo respetaba, y mientras están mirándolo hay un grupo de personas y hay una persona que dice, yo quisiera morir como él murió.
Y alguien que estaba detrás de la persona que probablemente conocía al que hizo el comentario le dice, pues si quieres morir como él vivió, asegúrate que vives como él vivió. ¿Quieres morir como él murió? Asegúrate que vives como él vivió. All right. So, el punto que queremos destacar más que nada es que la perspectiva de Pablo al final de su vida, mientras considera cada periodo concebible de su vida, presente, pasado y futuro, ojalá me entienda, la perspectiva de Pablo es simplemente extraordinaria. La perspectiva de Pablo nos dice cómo es que debemos vivir y nos dice también cómo es que debemos morir. Así que para efecto de nuestro estudio en esta tarde, escriba lo siguiente, está escrito, ya lo tiene escrito ahí. El punto número 1 es: Pablo considera su presente y lo que ve son estrellas. Su presente, cárcel, humedad, frío, soledad, cucarachas, lombrices, ratones, y lo que ve son estrellas. Amén. Próximo a ser ejecutado, lo que ve son estrellas. Ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Ya yo estoy para ser ofrecido en sacrificio y mi muerte será una ofrenda para Dios. El punto aquí es que la realidad presente de Pablo es que estaba enfrentando la muerte y que el tiempo de su partida se aproximaba. Escriba esto entonces, la muerte desde la perspectiva de Pablo. Escriba eso, por favor. Como ya dijimos, la frase "estoy próximo a ser sacrificado" es una imagen que Pablo toma prestada de la costumbre judía de derramar vino rojo de paso sobre la base de un altar como parte del ritual del sacrificio de un cordero. Ejemplo de eso lo vemos en Números, capítulo 28, versículo 7. Escríbalo por algún lado ahí en su bosquejo, donde nos dice lo siguiente: su libación, que es la palabra que Pablo utiliza aquí en el versículo número 6, su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramarás la libación del vino superior ante Jehová en el santuario. La ofrenda del vino será 1 litro por cada cordero. Este vino deberá derramarse en el santuario en honor del Señor. Así que la imagen de salpicar vino rojo sobre el altar se convirtió, escucha que es importante, se convirtió en una metáfora operacional en cuanto a cómo Pablo consideraba su vida. Ojalá me esté explicando claramente. 6 años antes de lo que está sucediendo en la vida de Pablo, Pablo había escrito a los filipenses, y en lo que le escribió acerca de la posibilidad de su muerte. Y así es como lo describe. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación, está hablando de su muerte. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y aunque mi propia vida sea sacrificada, eso es lo que quiere decir, aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, yo, Pablo dice, me alegro y comparto esta alegría con todos ustedes. Ahora bien, escuche, en la referencia de Pablo a los filipenses, el asunto de la muerte era un asunto hipotético. Pero en su carta a Timoteo, el asunto ya no es hipotético. El asunto de la muerte era una situación real. Y como dije hace un momento, en cierta forma, las últimas gotas de la sangre de Pablo estaban comenzando a caer. Sin embargo, escuche que es lo que es más importante, la actitud de Pablo es una actitud de triunfo. Ahora, ¿por qué es una actitud de triunfo? Esto es lo que debería quedarse grabado en nuestra memoria, ¿verdad? Es una actitud de triunfo porque Pablo no se veía a sí mismo como alguien que estaba próximo a ser ejecutado. Pablo se veía a sí mismo como alguien que se ofrecía voluntariamente a Dios.
Hope you get that. La palabra enseña que desde el mero momento de su conversión en el camino a Damasco, todo lo que Pablo tenía, escuche por favor, se lo había ofrecido a Dios. Filipenses 3 habla de que todo lo que consideraba ganancia, todas las cosas que tenían valor para él se convirtieron en pérdida, en basura. Todo lo que Pablo tenía se lo había ofrecido a Dios desde el mero momento de su conversión. Su riqueza se las ofreció al Señor. Su cuerpo se lo ofreció al Señor. La posición privilegiada y de respeto que tenía se lo ofreció al Señor. La mente brillante, inteligente, esa mente brillante e inteligente que Dios en su plan soberano, porque le plació, en lenguaje de nosotros, porque le dio la gana, le había dado a Pablo, lo había creado con esa capacidad de pensar y analizar y resumir y extrapolar y hacer toda esa clase de ejercicio intelectual. Esa mente privilegiada, Pablo se la había entregado a Jesucristo. Su reputación, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, del respeto que todo el mundo tenía, se lo había entregado al Señor Jesucristo. Su familia se la había entregado al Señor Jesucristo. Sus sueños se lo había entregado hace tiempo al Señor Jesucristo. Sus relaciones se la había entregado al Señor Jesucristo. En otras palabras, por años la sangre de Pablo estuvo siendo esparcida, que es la imagen que utiliza en el versículo número 6. Había estado siendo esparcida y ofrecida en el altar de Dios. Y ahora lo único que le quedaban eran unas cuantas gotas, unos cuantos suspiros, y también se los da triunfantemente a su Señor y su Salvador. O sea, la muerte desde la perspectiva de Pablo, la partida, escuche, partida desde la perspectiva de Pablo. Mencionamos en la exposición breve esta palabra muerte. Al llamar a la muerte partida, Pablo indica, en otras palabras, la certeza. Soltar amarras para montarme en mi bote, en mi barco y empezar una jornada. Levantar anclas para seguir por ahí para allá. Remover las estacas, soltar las sogas, porque hay cosas que hacer. Al llamar a la muerte partida, Pablo indica su certeza de que su vida, escucha, fango o estrellas, ¿usted qué verá? Pablo indica su certeza de que su vida no terminará allí. Cuando usa la palabra partida, es porque mi vida no se acaba aquí. Pablo la utiliza porque Pablo no le tenía temor a la muerte. Y como ya dije, partida, palabra griega usada para describir soltar un barco de su amarradero, soltar las estacas y las sogas que sostienen una casa de campaña. Partida, un barco que levanta anclas. Partida, izar las velas de un barco. El punto es que partida, escucha, importante, es una palabra que irradia, comunica una continuidad triunfante. La cosa sigue y sigue victoriosamente y sigue triunfantemente y sigue satisfactoriamente. No hay fango, hay estrellas. En otras palabras, para Pablo, la partida era la culminación del sueño. Escuche, que es lindo, que por muchos años Pablo había tenido un sueño por muchos, pero que muchos años soñaba con algo. Y esa partida es la culminación de ese sueño que, entre otras cosas, había expresado a los filipenses en Filipenses 1, 21 y 23. Escuche lo que dice. Porque para mí, Pablo hablando, el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.
Versículo 23, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, una cosa o la otra, teniendo deseos de partir y estar con Cristo. Subraya todo el mundo lo que dice a continuación, por favor. Hágalo, subráyelo, por favor. Lo cual es muchísimo mejor. Pablo estaba totalmente convencido. Yo espero que usted también esté totalmente convencido. Y si usted no está totalmente convencido, sería bueno que usted pusiese eso como una petición de oración a Dios. Señor, abre los ojos de mi entendimiento para que yo de una forma genuina, honesta, no de la boca para afuera, totalmente como resultado de una obra sobrenatural tuya en mí, yo pueda llegar a un punto en mi vida donde yo pueda estar convencido de que el estar con Cristo es muchísimo mejor que cualquier otra situación, por buena que sea. Respetuosamente, ¿usted le tiene miedo a orar de esa forma? Con todo el respeto, con toda la seriedad y con todo el amor de Cristo que hay en mi corazón, les recuerdo algunas cosas. Aunque usted tenga 35 años, es muchísimo mejor estar con Cristo. Eso aplica al vecino mío. Eso aplica a la gente que va a mi iglesia. Pero no aplica para mí, no aplica para mis hijos, no aplica para mis nietos. Seamos honestos. Por eso pregunté si a usted le da miedo, le da temor decir cosas como esa. Aunque usted sea la persona más rica de Orlando, es muchísimo mejor estar con Cristo. Aunque usted sea la persona más brillante en esta iglesia y en todas las iglesias de Orlando, es muchísimo mejor estar con Cristo. Aunque usted tenga todos los talentos, dones espirituales, de arte, musicales, dramáticos o lo que sea, es muchísimo mejor estar con Cristo. Agárrese bien. Aunque usted tenga solamente 5 años, es muchísimo mejor estar con Cristo. ¿Se da cuenta? Ese último amén fue bien tenue. ¿Cómo usted me va a decir eso? Que aunque mi nieto, mi sobrino o tal niño tenga 5 años, que es mejor para él estar con Cristo. Pues ¿sabes qué? Así es. Así es como debe ser. Si tú no piensas que es así, pues entonces cuando estás mirando eso, no estás viendo estrella, lo que estás viendo es fango. Y el propósito de la enseñanza es ver esa perspectiva que Dios le había concedido a este hombre de Dios, donde todo el mundo veía fango, Pablo lo que veía eran estrellas. El punto aquí es que la frase muchísimo mejor dominaba el pensamiento de Pablo. Y sería muy bueno que también dominara mi pensamiento y sería muy bueno que dominara el tuyo. Pablo era un hombre que miraba a la muerte inminente. En el caso de él, es inminente. Ya estaba ahí. Y lo que veía era estrellas. Segundo punto en sus notas. Pablo contempla su pasado y lo que ve son estrellas.
el presente no atemorizaba a Pablo, y al mirar al pasado, solo lo que veía eran puros triunfos, puros éxitos, pura satisfacción. He peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora veamos brevemente la pelea que Pablo peleó. Importante tener claro que cuando Pablo dice he peleado la batalla, eso incluye cada aspecto, cada matiz y cada variación de esa pelea. Y como sabemos, la pelea de Pablo comienza en el camino a Damasco. Luego de eso, Pablo se envuelve en una jornada en el desierto de Arabia por una cantidad de años. Luego de eso, cuando regresa, Pablo viaja el mundo antiguo en 3 distintos viajes misioneros, y en el cuarto viaje es que termina en Roma, donde se encuentra. En el proceso, Pablo contiende, escuche que es importante, con toda clase de enemigos. Pablo contiende con toda clase de enemigos, siendo el más peligroso de todos el que nos identifica en Efesios capítulo 6, versículo 12. Ahí nos habla de los enemigos que Pablo enfrentó en la dimensión espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, como contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas en este mundo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¿Okay? Así que Pablo contiende con ese tipo de enemigos. Pablo también sufre toda clase de calamidades. Pablo sufre humillaciones, degradaciones y estigmas. Fango por todos lugares. 3 veces ha sido azotado con varas, una vez apedreado, fango. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he sido náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de la nación, peligro de gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, con muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día la preocupación por todas las iglesias. He peleado la buena batalla. Permítame decir algo que no está en sus notas y que añadí hace como 1 hora y media antes de entrar aquí a la iglesia. El cristiano fiel, ¿cuántos quieren ser cristianos fieles? Anhelan ser cristianos fieles. El cristiano fiel constantemente pelea con su carne. He peleado la batalla. Pues si usted es fiel, constantemente usted va a estar peleando con su carne también. Y Pablo peleó con su carne. Si no me lo cree, lea Romanos capítulo 7. El cristiano fiel constantemente pelea con su propio pecado. El cristiano fiel constantemente pelea con su propia ignorancia. Porque mientras más te acercas al Señor, más claro es el tamaño de tu ignorancia, la ignorancia mía, mientras más conozco del Señor. Y el cristiano fiel pelea, lucha con su ignorancia. Y el cristiano fiel pelea con su detestable pereza, con su detestable vagancia. Inclusive muchas veces tenemos que pelear con la tentación de hacer cosas que son perfectamente buenas en sí mismas, en lugar de otras que son infinitamente más importantes. Esa pelea, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he peleado. All right. Now, el punto es que en medio de sus más intensas peleas, sus más intensas batallas, el grito de conquista de Pablo se podía escuchar. Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al nombre del Señor. Now, una verdad alentadora para mí, en el caso de Pablo, llegar al ocaso de su vida, poder echar un vistazo a su pasado,
y con voz triunfante poder decir, lo que veo son estrellas, porque completamente yo he peleado la buena batalla. No hay nada que añadirle. Todo lo que había que pelear, yo lo he peleado. Escuche que esto es más importante. Y es una gloriosa victoria, es ver estrellas, no es ver fango, es ver estrellas. Considerar mi pasado, en mi caso, Edwin Torres Romero, considerar mi pasado y poder ver por encima del fango de mi vida, que fue mucho, pero que mucho fango. El fango de mis fracasos, el fango de mis malas decisiones, el fango de mis tropiezos, el fango de mis desmayos cuando me di por vencido en cosas que no debía haberme dado por vencido, el fango también de mis quote unquote victorias. Es una gloriosa victoria poder mirar por encima de todas esas cosas, de este fango en mi vida, y con certitud absoluta poder decir, he peleado la buena batalla. Yo quiero esa perspectiva. ¿Y usted? Llegar a ese punto de mi vida y poder ver todos estos fracasos, todos estos tropiezos, todas estas metidas de pata, y a pesar de eso poder decir, he peleado la buena batalla. En vez de ver fango, mirar para atrás y ver fango y avergonzado, lo que veo son estrellas. Now, la carrera o la ruta que Pablo corrió y terminó. Cuando Pablo dice, he acabado la carrera, en esencia lo que está diciendo, he completado la ruta que me ordenó Dios que tenía que correr. Verdad eterna, que es importante nosotros tener grabada en nuestra mente. Dios tenía una ruta específica para que Pablo corriese su carrera. Escucha, que es lo mismo con cada uno de nosotros. Aquí hay una carrera que correr, pero hay que correrla en la ruta específica que Dios diseñó para nosotros. Y de paso, parte de esa ruta específica que Dios tenía preparada para Pablo, le fue revelado a Pablo en el mismo momento en que su vida cristiana comienza a través de Ananías. En Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16, dice, y el Señor le dijo a Ananías, right? Que Ananías no quería ver nada con Pablo, pero el Señor se revela a Ananías y le dice, ve, porque instrumento escogido me es Saulo de Tarso, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Mire, parte de la carrera, aquí está la ruta de Pablo, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La ruta que Dios tenía preparada para él traía consigo sufrimiento, adversidad, aflicción. Y todos, ahora que tenemos el libro de Hechos y las epístolas, sabemos que fue de esa forma. Escriba esto en sus notas, por favor. Pablo, gloria al nombre del Señor. Pablo en ningún momento, esto es importante, ojalá que usted que lo reciba en su corazón y que lo procese y que pueda cambiar, transformar para bien su perspectiva. Pablo en ningún momento se jacta de haber ganado la carrera. No lo encontramos en ningún lugar diciendo, gané la carrera. Hay que ganar la carrera. Esfuérzate para ganar la carrera. It's not there to be found. Del manso corazón y humilde del apóstol solo sale la satisfacción de haber completado la ruta que Jesucristo le había llamado a correr. Quiera Dios que usted y yo podamos seguir ese ejemplo. Aquí tú y yo no tenemos que ganar nada. Aquí lo que tenemos que hacer es completar la ruta que nos dieron. Gloria al nombre del Señor. Para mí es importantísimo lo que acabamos de señalar en este momento. Porque todo lo que Dios había preparado para que Pablo hiciera en los lugares que Dios había predeterminado que Pablo lo hiciera, Pablo lo había completado. He acabado la carrera.
Todo lo que Dios dijo, va a hacer esto, esto. Pablo lo acabó. Ya no hay que añadirle nada, no se quedó nada sin hacer. Por otro lado, muchas veces hemos visto, leído, cómo el escritor de Hebreos señala que cada creyente tiene una ruta marcada por donde él o ella deben correr. No sé si usted se ha fijado en eso en otras ocasiones, pero está ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo el peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia, míralo ahí, la carrera que tenemos por delante. Hablando de la ruta, corramos por esa ruta que tenemos por delante. Le mencioné de una verdad eterna, aquí le doy otra verdad eterna. La ruta asignada a cada creyente es única en su clase. Gloria al Señor. Si no me entiende, lo que quiero decir es esto. Es que usted no tiene que correr la ruta que me asignaron a mí y yo no tengo que correr la ruta que le asignaron al hermano Leandro. Efesios 2:10 dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús por la salvación para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí tiene otra ruta. Unas obras son la ruta que Dios predeterminó para que yo anduviese en ellas. Ahora, la realidad es que algunas rutas son derechas y hay otras rutas que tienen montones de curvas. Hay rutas que son cuesta arriba y hay rutas que son cuesta abajo. Hay rutas que parece que son largas y hay otras que en realidad son larguísimas. No, lo más glorioso para mí en todo esto es que escucha por favor, todo verdadero creyente, la clave está en la palabra verdadero creyente, la frase verdadero creyente, todo verdadero creyente puede terminar la carrera que Dios le ha puesto por delante. Porque la carrera, la ruta, fue diseñada por nuestro Dios soberano, omnisciente, perfecto. La carrera fue diseñada por este Dios, que de paso fue el mismo Dios que nos creó y que nos diseñó. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que gloria a Dios, porque no importa, I like this, no importa si a mí lo que me quedan son unos cuantos meses, unos cuantos años o lo que sea, o si usted está comenzando su vida, cada uno de nosotros, tanto usted como yo, podemos completar la ruta de nuestra carrera con excelencia. All right? Pausa breve. No hay forma, escuche que es importante, en que usted, si usted está en Cristo, no pueda completar su carrera. A menos que usted y yo voluntariamente insistamos en correr nuestra propia carrera, en nuestra propia ruta, en vez de hacerlo confiadamente en la forma que Dios ya lo ha determinado. Si yo insisto en correr mi propia carrera y correrla en la ruta que yo quiero, en la forma que yo quiero, pues ahí yo no tengo garantía de que voy a terminar la carrera. Así que vemos que el apóstol Pablo completó su carrera en la ruta correcta. ¿Por qué razón? Porque se determinó en su corazón, familia. Determinó en su corazón hacerlo. Literalmente le compartió eso en una ocasión a los hermanos de Éfeso, en Hechos capítulo 20-24, dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, otra vez, de que acabe mi carrera como con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Así que tanto la carrera y el ministerio lo recibió del Señor Jesucristo. Aquí vemos la enorme satisfacción de Pablo
Independientemente de sus circunstancias adversas, independientemente de las acusaciones de sus adversarios, independientemente de su eminente ejecución, Pablo podía echar un vistazo a su pasado y confiada y triunfalmente poder decir: he acabado la carrera y lo que mis ojos ven no es fango, son estrellas. La fe que Pablo guardó, rápido. Como ya señalamos, cuando Pablo dice guardado la fe, se está refiriendo al hecho de que él mantuvo, él protegió el depósito apostólico doctrinal, que en más de una ocasión él mismo instruye a Timoteo que haga lo mismo, que lo cuide, que lo proteja, que lo mantenga. Primera Timoteo 6:20 dice lo siguiente: Timoteo, mire, guarda lo que te he encomendado. Ese es el depósito doctrinal, right? Segunda Timoteo 1:14, guarda el buen depósito, está hablando de lo mismo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Según Timoteo 4:2, hablando de ese depósito, te exhorto en tiempo y fuera de tiempo que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escriba esto, por favor, en sus notas. Pablo realizó su servicio al Señor con distinción, con excelencia y con una fe profunda, right? En otras palabras, Pablo perseveró, realizó su servicio al Señor con distinción en lo que fue llamado a preservar. Pablo fue llamado a preservar la palabra y Pablo perseveró precisamente en la santa palabra del Señor. Now, estamos terminando, familia, tranquilo. Lo que hemos estado haciendo es que estamos hablando de la gloriosa declaración del triunfo personal del apóstol Pablo al final de su vida. Lo que hemos tratado de decir es que Pablo mira a través de los barrotes de su celda y aunque todo lo que le rodea es el fango de esta atmósfera en esta prisión que huele a fracaso, que huele a derrota, que huele a muerte, Pablo, conforme a la enseñanza que estamos haciendo, solo puede ver estrellas. Pablo no ve nada de lo que está pasando, nada del fango, nada de la derrota, nada. Pablo lo que ve son las estrellas. Now, eso es un gran triunfo. ¿Cuál gran triunfo? El poder mirar atrás los años de ardua lucha y poder proclamar con seguridad y resolución: he peleado la buena batalla. En cierta forma, Pablo está diciendo: en mis luchas siempre actué con nobleza. He peleado la buena batalla. En mis luchas siempre he peleado con nobleza. He peleado conforme a las normas, a las reglas del Señor. En mis luchas nunca le saqué el cuerpo al dolor y a la agonía, right? Siempre me enfrenté con lo que venía en mi dirección. Siempre luché con la espada de la palabra de Dios en todo momento y la agarré tan y tan fuerte que llegó un momento que la palabra se hizo parte de mí. Gran victoria, gran triunfo, gran victoria el poder declarar: he acabado la carrera. En otras palabras, he completado la ruta que se me asignó desde el principio del tiempo, gracias a la gracia de Dios. Gran satisfacción saber que he guardado la fe, he mantenido la fe, he predicado la palabra, he vivido la palabra, no le he añadido nada a la palabra, no le he quitado nada a la palabra, he guardado la fe. Como si no existiera, Pablo habla, el fango de la atmósfera de una prisión que, como dije, huele a fracaso, derrota y muerte. Pablo mira a través de sus barrotes con una perspectiva divina. Eso es lo que necesitamos, una perspectiva divina. La perspectiva divina que le lleva a enfocarse en el hecho de que él ha peleado la buena batalla, de que él se ha enfocado en eso, que él ha acabado la carrera,
que Él ha guardado la fe. El cristal a través del cual está mirando sus circunstancias es ese cristal. Y por lo tanto el apóstol puede ver estrellas bíblicamente definidas. Aleluya. Éxito bíblicamente definido. Victoria bíblicamente definido. Satisfacción bíblicamente detenida. He peleado la batalla, la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Todo eso son expresiones nuevamente de éxito, de victoria, de triunfo, de satisfacción. Pero como acabo de decir, son términos definidos bíblicamente, no como el mundo define victoria, como el mundo define satisfacción, no como el mundo define triunfo. Y por último, Pablo consideró su futuro y lo que ve son estrellas. Por lo demás, me está reservado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Primero veamos en sus notas, escriba rápido, la corona de Pablo. Interesante que la corona de Pablo, por lo menos para mí, no es la corona de gloria, la Biblia habla de eso, no es una corona de paz, una corona de gozo. La corona que le esperaba a Pablo, la corona de justicia. Y nos dice que le será otorgada por el juez justo, que quien es Jesucristo mismo, conforme a 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos al tribunal de Cristo, de eso que está hablando, tribunal de Cristo, para que cada cual reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que Jesucristo, escuche por favor, que Pablo está hablando que va a recibir la corona de justicia. Importante esto, Jesucristo ya le había imputado su justicia a Pablo, cuando en el momento en que Saulo de Tarso confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Romanos 3, 21, 23, esto es lo que dice. Escucha que es importante porque algunos de ustedes todavía tienen dudas con esto. Y usted no puede tener dudas con esto. Si hay algo que tiene que estar claro en su mente, es esto, es esto, es esto, es esto que Cristo tiene preparada para usted también, porque no solamente es para Pablo, sino también para los que aman su venida, la corona de justicia. Y para que eso sea una realidad en su vida, usted tiene que entender y creer y vivir y confesar y agarrarse y descansar y pararse firme en lo que la palabra de Dios dice, no lo que usted ha creído anteriormente, sino lo que la palabra de Dios dice. Y esto es lo que la palabra de Dios dice, Romanos capítulo 3, versículos 21 y 23. Pero ahora, aparte de la ley, Pablo hablando, el que dice, me tienen almacenada en un lugar bien protegido, la corona de justicia. It's waiting for me. Pero ahora, estamos hablando de esto porque a Pablo la justicia de Cristo le había sido imputada en el momento en que Saulo de Tarso confiesa a Cristo como Salvador. Usted ha confesado a Cristo como Salvador. ¿Está usted seguro que usted le pertenece a Cristo? ¿Está usted seguro que usted es salvo? Si usted es salvo, pues entonces la justicia de Cristo le ha sido imputada. Entonces a usted también le está esperando la corona de justicia. Y si hay algo en lo que yo no puedo tener duda, es en cuanto a eso. Me puedo dar el lujo de tener dudas en cuanto a cualquier otra cosa, pero en cuanto a eso, no, güey, José. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ese es Cristo testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? Por medio de, dígamelo. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de la qué? De la fe. ¿En quién? ¿En quién? ¿Más qué? ¿La fe más qué? Más nada. Solamente fe por medio de la fe en Cristo, para que todos, ¿cuántos son todos? Todos, para que todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Hablando sobre el particular, Pablo ora y dice que el deseo, el sueño de él es ser hallado en Él, en Cristo. No teniendo mi propia justicia. Mi propia justicia es lo que yo puedo hacer, lo que hago, ¿verdad? Que se basa en la ley. Sino teniendo en mí la justicia que se adquiere por medio de ¿qué?
De la fe ¿en quién? En Cristo. La justicia que procede ¿de quién? De Dios, imputada al creyente y que se basa en la fe. Fe en la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el punto? El punto es que en el momento de la conversión de Pablo, la justicia de Cristo le fue imputada y ahora al final de su vida le esperaba la corona de justicia, esto es, el estado permanente de la justicia que Dios por gracia concede al que cree para salvación. Importante. Verdadero creyente, y la clave es el verdadero creyente, no el que está en la iglesia o es miembro de la iglesia en sus pasos, o que canta aquí, o que predica aquí, o que toca el keyboard, o que toca la guitarra, o que toca el piano, o que atiende el sonido. No, el verdadero creyente recibirá al final la corona de justicia precisamente porque ya ha recibido la justicia de Cristo en su conversión. Si no has recibido la justicia de Cristo imputada a ti en la conversión, no te vistas que no va. No hay ninguna corona de justicia esperando por ti. Hay una corona de justicia esperando por mí si yo en mi conversión recibí la justicia de Cristo imputada por gracia. Amén. Ojalá lo haya entendido. Alguien me preguntó los otros días, ¿y por qué la corona de justicia? No otra corona. Me parece a mí que porque la necesidad más grande que el ser humano tiene y que por sí mismo nunca podrá generar es la justicia divina. En adición a eso, también porque es gracias a la corona de justicia que nosotros vamos a recibir porque nos fue imputada la justicia de Cristo cuando recibimos a Cristo como Salvador. Es gracias a esa corona de justicia que las demás coronas nos van a alcanzar. No hay corona de gozo, no hay corona de gloria, si no hay corona de justicia. ¿Ok? Y por último, la corona que es nuestra. Wonder of wonders, diría el americano. Maravilla de maravillas. ¿Qué es maravilla de maravillas? La corona máxima. No solamente está reservada para los cristianos gigantes como el apóstol Pablo, sino que también está reservada para el creyente que ama la próxima venida del Señor Jesucristo. La palabra enseña, entre otras cosas, que el cristiano verdadero ama al Señor Jesucristo. Y como ama al Señor Jesucristo, también ansían su venida. ¿Por qué razón? Pues porque para el verdadero creyente, su ciudadanía no es la ciudadanía americana, mexicana, venezolana, cubana, argentina. Su verdadera ciudadanía es la ciudadanía celestial. Y del cielo ansiosamente espera el regreso del que es definido en Tito capítulo 2 como la esperanza bienaventurada, Cristo Rey. Primera de Corintios 16, 22 dice, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Maldito. Maldito el que no ame al Señor Jesucristo. E inmediatamente dice, el Señor viene. Ama al Señor Jesucristo, ama su venida. Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Inmediatamente se escucha la voz que dice, amén, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. La pregunta en conclusión es esta, ¿ama usted la venida del Señor? Si usted ama su venida y usted ha recibido la justicia de Cristo, entonces la corona está reservada para usted en ese día. Una pequeña reflexión y terminamos.
Pablo se encuentra en esa prisión, en ese calabozo, hundido en lo que podemos llamar el fango de ese mundo. Y Pablo miró la muerte que le esperaba en su presente inmediato, porque era inmediatamente, pero la ve como un sacrificio triunfal. Y ve esa muerte inmediata que le esperaba como el comienzo de una jornada gloriosa. Así que los barrotes de la muerte se convirtieron en una red de estrellas. Pablo mira su pasado y proclama 3 razones que expresan satisfacción. He peleado la buena batalla. Nadie que lo conocía pudo haber negado eso. He acabado la carrera. Nada se quedó sin hacer. Think about that. Reflexiona acerca de eso. He guardado la fe diariamente en mi conducta, en mi hablar, en mi predicación, en mis decisiones. He sido fiel al Evangelio. Y mirando al futuro, vio al Señor mismo, la estrella resplandeciente de la mañana. Ese es Cristo, trayendo la corona de justicia para colocarla en la frente de su siervo Pablo. El Señor nos ayude a vivir de tal forma, amados, que cuando en el presente conforme al plan soberano de Dios, cuando en el presente veamos la muerte que se acerca, el Señor nos ayude a que en ese momento veamos estrellas. Que cuando demos un vistazo a nuestro pasado, en vez de ver fango, lo que veamos sean estrellas. Que cuando enfoquemos en el futuro, solamente veamos la estrella resplandeciente de la mañana que es descrita para nosotros en Apocalipsis 22, 16, que es el último pasaje que usted tiene, que dice de esta forma: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Cristo hablando: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hace unos momentos le hablé de la experiencia que escuché de parte del predicador hace muchos años en aquel funeral, donde las personas estaban contemplando el cuerpo inerte de un hombre que había caminado con el Señor, que había vivido piadosamente. Y de cómo alguien dijo: yo quisiera morir como él murió, y de cómo otra persona que estaba detrás de él le dijo: si quieres morir como él murió, asegúrate que vives como él vivió. Me parece a mí que a cada uno de nosotros nos gustaría terminar la carrera de nuestra vida como Pablo la terminó. Amén. El principio aplica también para nosotros. Queremos terminar de esa forma. Queremos terminar nuestra vida y mirar hacia atrás y no ver fango, ver estrellas, mirar al presente, no ver fango, ver estrellas, mirar al futuro y ver la estrella resplandeciente de la mañana. Si eso es lo que deseamos, entonces necesitamos vivir una vida donde impere un estilo de arrepentimiento, donde el arrepentimiento sea fundamental en nuestra vida. Necesitamos tomar la decisión de vivir una vida piadosa,
Una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios. Y necesitamos vivir lo que aquí dice. Por lo tanto, hermanos, esta es mi petición para ustedes también, respetuosamente, con humildad, pero con amor no fingido. Por lo tanto, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo. En vez de eso, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así puedan comprobar en carne propia cuál es la voluntad de Dios, que siempre es agradable y que siempre es perfecta. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Si usted está aquí, nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, entienda que la palabra dice que nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre lo lleve. Y quizás el Padre Celestial le está conduciendo a usted a los pies de Cristo hace mucho tiempo. Y Cristo dijo que el que a mí viene, yo lo recibo siempre, no lo rechazo. Así que es una decisión que usted tiene que tomar. Dios le está moviendo a Cristo. Vaya a Cristo. Pídale a Dios que le dé el regalo de la salvación si aún no lo ha hecho. Dios se encargará de hacer lo que ha prometido. La palabra dice que cuando me busques de todo corazón, me vas a encontrar. God is good. All the time. Tango estrellas. ¿Y usted qué verá cuando llegue el momento? Cuestión de perspectiva. Es cuestión de el color del cristal a través del cual usted mire. Este es el cristal. No hay otro cristal. No hay otro. Para nadie. Sobre todo para personas torpes, imperfectas, como un servidor, como cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, porque has sido bueno con nosotros nuevamente, porque nos has dado tu palabra, porque pues nos has recordado de pasajes que quizás hemos estado escuchando desde pequeñitos y que en la tarde de hoy pues adquieren un matiz, una magnitud, una urgencia que quizás no tenían, Señor. La realidad es que tú has determinado para cada uno de nosotros una vez morir y luego de esto el juicio. Tú dices en tu palabra que nuestros días están contados. En Job 14, del 1 al 5, nos dice que la vida es breve. Es como un abrir y cerrar de ojos. Es como una flor que florece y al otro día se marchita. Es como vapor que hoy está y ya al rato desaparece, Señor. Y que es en vano para el hombre querer añadir a lo que ya tú has dispuesto como vida para el ser humano. Padre, lo que en esta hora yo te ruego es que abra los ojos de nuestro entendimiento, es que machaques en el corazón duro nuestro, Señor, y que, Señor, nos lleves a los pies de Cristo. Si nunca hemos ido a ese lugar, que nos concedas para obtener por medio de la conversión la justicia que tú le imputas a todos los que han creído en ti, Señor. Estamos un poco desviados, tráenos de regreso a casa. Te lo rogamos, Padre. Te ruego por los hermanos que no están aquí hoy, Señor. Te ruego por su salud mayormente. Te imploro que pongas tu mano santa, poderosa sobre ellos. Restaure su salud. Levante sus brazos, levante su ánimo, su deseo de continuar en la brecha, luchando por tu obra, Señor Jesucristo, sacando la cara por ti, amado Redentor. Te amamos. Ven pronto, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos para tu gloria. La iglesia de Cristo dice: gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor.